Amados, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bendiciones. Shabbat Shalom. Bueno, mil disculpas por la hora. La intención era transmitir hoy a las 9. Nada más, bueno, se complicaron varias cosas, algunos problemas técnicos. Pero aquí estamos al fin. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este Shabbat, ¿sí? Por este maravilloso día. Un día súper lindo. Después del frío de anoche, la verdad que hoy está maravilloso. Un sol a pleno. Amados, hay temas que llaman mucho la atención y hay temas que desconocemos, hay temas que deberíamos tener mayor conocimiento, ¿sí? Y darle la importancia necesaria, ¿no? Algo en lo que me gusta mucho hablar, me gusta mucho interiorizarme, es acerca de, o sea, hay como una frase, ¿no? Que ya a esta altura ya hace mucho ruido, ¿no? Y lo hemos hablado en repetidas veces al tema, pero está bueno siempre recordarlo, ¿no? Para tenerlo bien presente. Cuando se dice que Dios rechazó a Israel, que Dios rechazó a su pueblo, ¿no? ¿Cómo estás, Nati? Buen día, bendiciones. Que Dios rechazó a su pueblo, que Dios rechazó a los judíos y que como su pueblo no quiso saber nada con él, entonces Dios fue a los gentiles y como que nació o levantó o formó para sí, ¿no? La iglesia de los gentiles, porque fue rechazado por su pueblo. Y tremendo, ¿no? Tremendo porque nos lleva a un desconocimiento de las escrituras, nos lleva a un desconocimiento de la cultura hebrea. No se olviden, gente, no se olviden esto. En el contexto en el que Jesús nació, nació en una cultura hebrea. Él era judío. Él es descendiente de la tribu de Judá, nació en la tribu de Judá. O sea, más judío que él no hay otro, ¿no? Y no podemos sacar todo lo que se me enseña y todo lo que yo creo. No puedo separarlo de aquella cultura. No puedo separarlo de aquel entorno. El mismo Pablo en Romanos 11 dice, ¿acaso ha desechado Dios a Israel? Y Pablo es muy enfático en lo que dice, de ninguna manera. No. Hay una razón. Y uno dice, no, bueno, pero los judíos no quisieron saber nada con él, los judíos lo crucificaron, entonces él se fue a los gentiles. Pero cuando decimos que él se fue a los gentiles, tenemos que entender. Cuando el mismo Yeshua dijo, hey, yo no vine, escuchen esto, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí hay una implicancia tremenda, gente. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y esto lo encontramos allí en el libro de Reyes. En el libro Primera de Reyes, capítulo 12, cuando habla de la división de las 12 tribus. Cuando las 12 tribus fueron divididas a través de las metidas de pata de Salomón. Donde el Señor le dice a Salomón, voy a dividir tu reino. Pero no lo voy a hacer contigo por amor a David, pero sí lo voy a hacer de la mano de tu hijo. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el hijo de Salomón recibe el trono, recibe el reinado por medio de su padre, ¿sí? Pero en su reinado las tribus son divididas. El Señor viene a cumplir aquella palabra que le habló a Salomón. Y se quedan 2 tribus con el hijo de Salomón y las otras 10 tribus se van con el criado de Salomón. Ahí se produce la división del reino, la división de las 12 tribus. Y cada
y cada una de las partes recibió un nombre. La casa de Judá, compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus que pasaron a llamarse, ¿sí?, la casa de Efraín. Efraín, ¿por qué? Porque por la profecía bíblica, por la profecía bíblica que recibió Efraín de la mano de su abuelo, la profecía que recibe a través de su abuelo Jacob, cuando le dice, este va a ser un pueblo grande. Cuando cruza las manos, se acuerda sobre Efraín y Manasés, y en ese tiempo, ¿sí?, Manasés era la tribu más grande. Y Efraín era la tribu más grande. Entonces por eso se llamó y se las identificó como la casa de Efraín. Pero también se llamó la casa de Israel. Entonces en esa gran división, ¿sí?, quedó la casa de Judá por un lado y la casa de Israel por otro lado. La casa de Judá, allí estaba, en su tierra, en su territorio, en Israel como nación, en ese lugar que Dios había designado para ellos, allí estaban. Y Jesús dijo, hey, yo vine a buscar a las ovejas perdidas. De hecho, Yeshua habla un montón acerca de eso, de las ovejas perdidas, de las 99 que están en el corral, pero hay una que está afuera. Hay una que hay que buscarla, hay una que hay que traerla. Y tenían que ver con ese pueblo, con el resto de las tribus que se habían diasporizado, se habían ido de su territorio, se habían mezclado entre las naciones. Y recuerden que Jacob, cuando bendice a Efraín, le dice, tú serás la cabeza de los gentiles. Meloj hagoyim, tú serás la cabeza, tú serás, en ti entrarán la plenitud de los gentiles. Entonces cuando el Señor viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel, viene a traer de vuelta a su pueblo, que se mezcló, que se diasporizó. Y allí también, nosotros, que éramos gentiles, y recuerden que la palabra gentil, gente, la palabra gentil tiene que ver con alguien que está fuera del pacto. El pueblo del Señor, los hebreos, era el único pueblo sobre la tierra que tenía un pacto con el Dios eterno. Recuerden que el mismo Dios dice, no hay otro fuera de mí. Los demás son ídolos, los demás son imágenes llevadas de aquí para allá, que tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no toman nada. El pueblo hebreo era el único pueblo sobre la tierra con el cual el Señor había hecho un pacto. Todos los demás eran gentiles. ¿Por qué? Porque no tenían pacto, no tenían ley, no tenían ordenanzas, no tenían estatutos con el Dios eterno. ¿Entienden? Gentil tiene que ver con eso. No somos gentiles porque no somos judíos. No tiene nada que ver con eso. No somos gentiles porque no somos hebreos. No, somos gentiles porque no tenemos pacto. Estamos fuera de pacto. No hay pacto del Dios eterno con nosotros. Por esa simple razón es que somos gentiles. Éramos gentiles. Y es ahí donde está la enseñanza. Miren esto. Efesios capítulo 2. Versículo 11 dice así. Por tanto, acordaos, Pablo le está hablando a los efesios. Los efesios estaban en la ciudad de Éfeso y no eran hebreos. Claro que no eran hebreos. Eran uno más de las naciones que no tenían pacto, que no formaban parte del pacto, del acuerdo de Dios con su pueblo. Y miren lo que les dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden que una de las cosas que el Señor había hablado a su pueblo, parte del pacto era que todo varón al 8º día tenía que ser circuncidado, tenía que ser cortado su prepucio, ¿sí?
entonces ese niño entraba en pacto. Entonces eran parte de la circuncisión. Entonces todo aquel, aunque hubiera sido hebreo, por eso digo de que no tiene nada que ver de que soy gentil porque no soy hebreo, no tiene nada que ver, porque hebreo que no se circuncidaba no entraba en pacto. ¿Entienden? En aquel tiempo estabais sin Cristo, escuchen esto, y alejados de la ciudadanía de Israel. Wow. Y ajenos a los pactos de la promesa, de los pactos que Dios había hecho, de los pactos que Dios había establecido, que Dios había hablado. Miren esto. Y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y ahí está la diferencia, pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Estaban los hebreos o los judíos, que hay una gran diferencia entre hebreos y judíos. Eso ya lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces estaban los hebreos y estaban los gentiles. Recuerden que cuando Pedro está en la azotea, ¿sí? Cuando Pedro está en la azotea, está en el balcón, ¿sí? O en el techo, mejor dicho, en el techo de su casa, dice que ve un lienzo, tiene una visión, ve como un gran trozo de tela, ¿sí? Y el Señor le dijo, mate y come, y él dice, no, Señor, yo jamás he comido nada que sea inmundo. El Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Pedro después se da cuenta que el Señor le estaba hablando acerca de que el Señor había santificado o que por su sangre también los gentiles podían entrar en pacto. Y el Señor le dice a Cornelio, tú sabes cuán desagradable, tú sabes cuán impuro. O sea, Cornelio, esto no lo hacemos jamás. Los hebreos no nos sentamos en la misma mesa con los gentiles, pero ahora me doy cuenta de que la sangre de Yeshua, su sacrificio, también los alcanza a ustedes. Y de pronto está un hebreo y un gentil sentado en la misma mesa. ¿Ah? Tema de conversación, Yeshua, su sacrificio. Donde su sacrificio, la intención de aquello es, derribar la pared intermedia. Ahora no hay un solo pueblo, no hay dos pueblos. No está el pueblo de Dios y vos que no sos pueblo de Dios. Yo que soy hebreo y vos que sos gentil. No. Eso se acabó con el sacrificio de Yeshua. Y ahora Él hizo un solo pueblo. De ambos pueblos, un solo pueblo. Su pueblo. Entonces de pronto, en la misma mesa, Pedro, hebreo, Cornelio, gentil, de pronto eran pueblo. El pueblo del Señor. Qué maravilloso porque, gente, podemos ver a lo largo de toda la Biblia cómo nuestro Dios eterno nos muestra su plan, nos muestra su diseño, nos deja ver cuál es la intención de todo aquello que Él ya estableció, donde el Señor rompe y derriba paredes y su intención es volver a unir a su pueblo. Que los que están perdidos, acá bien lo dice, ustedes que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios, a través de Yeshua, de su sangre, de aceptar su señorío sobre mi vida, todo aquello cambia en un instante. Y ahora tengo pacto con Dios, tengo herencia, tengo pacto, pertenezco a un pueblo. Pero lamentablemente, muchas iglesias de hoy todavía
tienen en poco a los judíos. Y nos vemos por encima de ellos porque vos quien rechazaste a Jesús, vos quien crucificaron ustedes, su pueblo, crucificaron al Señor. Nosotros en cambio lo hemos aceptado. Y hoy en día somos la iglesia que el Señor levantó. No, nada más cerrado que eso. Nada más cerrado que eso. Tenemos que leer y comprender a la luz del contexto y a la luz de la profecía bíblica, Romanos 11. Tenemos que entenderlo. De que como olivo silvestre que éramos, dice que algunas ramas fueron desgajadas e injertadas en el olivo natural. Y ahora participamos de la misma savia del olivo natural, que es el pueblo del Señor, que es Israel. Israel no como nación, no como territorio, sino Israel como pueblo, Israel como un pueblo que el Señor se formó, se creó para sí. ¿Me entienden? Porque si no, hasta el día de hoy nos hacemos llamar cristianos y tenemos todavía un pensamiento antibíblico contra los judíos. Hay cosas que tenemos que rever y entender bien. Si no, estamos yendo para otro lado. El Señor dijo y estableció y nos enseña y nos muestra una cosa en su palabra. Pero con un pensamiento errado que muchas veces tengo. Entonces, no viene no está en mí el paradigma correcto. No está en esta cabecita, ¿sí?, la revelación correcta de la intención de mi Padre. Él vino a romper esa pared que nos separaba. La sangre de Yeshua nos redimió de la iniquidad. La sangre de Yeshua compró nuestras vidas. Hemos sido comprados por Él. Pero va más allá. Y tiene que ver con un rescate. Tiene que ver con que te compro para que estés conmigo. Te compro porque quiero romper esa pared intermedia y que formes parte de mi pueblo. ¿Me entienden, gente? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento con respecto a eso. El pensamiento que tengo con respecto a los judíos. El pensamiento que tengo con respecto a que soy una iglesia gentil. No hay ni tal cosa como iglesia, porque Jesús no vino a establecer una iglesia. Y hoy en día, miren cuántas iglesias hay, y cuántas denominaciones hay, y cuántos títulos hay, y en desconformidad una con otra, peleadas una con otra. Un pensamiento tiene una iglesia, otro pensamiento tiene otra iglesia. Si los miembros de esta iglesia se van de acá para la otra iglesia, de pronto es como que son los malos, las ovejas negras, los rebeldes. Yeshua no vino a establecer iglesias, sino a llamar a los suyos de vuelta a Él. A llamar a los suyos. En algún momento hemos escuchado su voz y le hemos dicho, heme aquí, Señor. El Padre sale a tu encuentro. No porque vos hayas decidido creer en Él. Yeshua dice, nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene a mí si el Padre no lo envió. Entonces no fui yo quien decidió creer en Él, sino que fue Él, Dios, nuestro Padre Celestial, poniendo fe en mí. Escuchen, poniendo fe en mí para yo poder creer en Yeshua, aceptar el señorío de Él sobre mí. El Padre está trabajando, provocando un despertar en los suyos, provocando a
creando una necesidad que no puede ser llena con cosas materiales. Hay una insatisfacción en la gente y muchas veces tiene que ver con eso, con mi hambre de Él. Pertenezco a Él, nada más que todavía no me di cuenta. Cuando la salvación del Padre llega a la vida de alguien, no es por lo que ese alguien haya hecho, no es por las buenas obras de ese alguien. Porque dice, miren esto, en el mismo Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Déjenme buscar en otra parte. Miren, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que obra y opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, según los deseos de nuestra carne, según nuestros propios pensamientos. Allí, en el medio de tanta inmundicia, dice que Él nos fue a buscar. Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, desde allí, no por las cosas buenas que yo haya hecho, sino allí, en medio de tanto barro, en medio de tanto lodo, en medio de tanta inmundicia, desde allí, Él pone fe en mí, para que yo pueda creer en Yeshua y alcance y obtenga así la salvación. Miren qué bonito lo que dice acá. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchen esto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él ha depositado fe en nuestras vidas para poder obtener la salvación. Qué maravilloso, gente. Él trayéndonos de vuelta a su reino. Él trayéndonos de vuelta al redil, trayéndonos de nuevo, de vuelta al corral de donde no tendríamos que haber salido nunca. Allí nos trae, allí nos acobija. Después está en mí seguir trabajando aquella fe, no quedarme solo con eso, sino expandir esa fe, llevarla a nuevos niveles, decirle, Señor, quiero más de ti. Entonces, no me conformo solo con ir a una iglesia y quedarme sentadito ahí escuchando un mensaje, sino que empiezo a estudiar, empiezo a escudriñar, empiezo a indagar acerca de la voluntad del Padre, del diseño del Padre. Entonces empiezo a entender y Dios se empieza a traer entendimiento sobre tu vida, haciéndote ver de que eras un gentil, eras alguien que no tenía pacto, eras alguien que estabas lejos, pero ahora por la sangre de Yeshua dice, ahora están cercanos, ahora vienen a formar parte de. Entonces, ¿soy judío? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que soy Israel. No el Israel espiritual, como muchas veces hemos dicho. No, soy de Israel espiritual. No, sois Israel, no el Israel espiritual. Soy Israel, porque ahora formás parte de su pueblo. Y cuando digo soy Israel, no tiene nada que ver con allá, con el territorio, con el lugar físico. No, tiene que ver con pueblo. Pueblo de Dios, pueblo de Él. Soy parte de su pueblo. Por eso es que dice antes, cuando no erais pueblo, ahora son pueblo.
Entonces soy Israel, soy pueblo del Señor, soy parte. Porque Yeshua rompió la pared que nos separaba a los hebreos de los gentiles. Ahora los hebreos son pueblo, los que han creído en Yeshua, y los gentiles son pueblo, los que han creído en Yeshua. Los que viven bajo su señorío, entendiendo cuál es su voluntad, su diseño, y rindiéndome a Él para que Él haga en mí lo que tenga que hacer. Y se rompe el paradigma de iglesia gentil y no tengo nada que ver con aquellos. Porque Yeshua, si no, rompió la pared, pero yo la mantengo intacta. Yeshua rompió la pared que nos separaba, pero yo estoy poniendo ladrillo sobre ladrillo de nuevo. Y eso no es lo correcto. Sino poder entender que soy parte de su pueblo. No soy una iglesia gentil. No soy ni iglesia, ni soy gentil. No soy iglesia porque Él no vino a levantar una iglesia, sino a volver a reunir a su cuerpo de todo rincón de la tierra. Y ya no soy gentil, porque ahora estoy en pacto. Tengo Dios. Pero ahora en Cristo, todos vosotros, dice, en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Ahora tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos Dios. Hemos entrado en pacto con Él y somos herederos de lo que Él dijo, de lo que Él habló, de lo que Él anunció, de lo que Él estableció. Qué maravilloso, gente. Cuando permitimos que esa pared intermedia se rompa aquí, en nuestra cabecita, y llevamos cautivos aquellos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Él dijo, entonces una gran fortaleza se cae de nuestras vidas. Y sé que soy pueblo. Y que como pueblo, Él es responsable de mí. Como pueblo, Él es responsable de proveerme de lo que necesito. Él es responsable de cuidarme, de protegerme, de alimentarme, de vestirme. ¿Sí? Grandes paredes intermedias se tienen que caer de nuestra vida, gente, de nuestras mentes. Esos son los hombres fuertes que tenemos acá. Acá está el hombre fuerte. El hombre fuerte no es un espíritu inmundo que viene a hacer batalla, guerra contra mí. No, gente. El hombre fuerte es un pensamiento que no me deja avanzar. Es un pensamiento que me mantiene anclado en un lugar. Que no permite que se manifieste en mí lo que verdaderamente soy. Sino que permanezca encerrado en esas 4 paredes que yo mismo levante. Hay que destruir eso, deshacer eso. Por eso, como venimos hablando hace algún tiempo, el Señor en este tiempo viene a traernos la revelación correcta, la intención de su diseño, la intención por la cual Él escribió y dejó plasmado en la Biblia aquellas palabras. La interpretación de aquello, la interpretación correcta, según su plan, según su diseño. Si no, estamos cerrados, yendo para cualquier lado, sin frutos, sin evidencias de la transformación que provocó en mí el rendirme a su señorío, el haber nacido de nuevo. El Señor está reuniendo a los suyos y tal vez sientas ese llamado.
no lo resistas. Algo que me gusta decirle a la gente es, hey, ¿se acuerdan cuando Samuel estaba durmiendo? Cuando Samuel era niño y estaba durmiendo y siente una voz que le dice, Samuel, Samuel, y él se levanta y va corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le dice, Elí, ¿tú me llamaste? No, no fui yo. Por segunda vez pasó lo mismo, sintió una voz que lo llamaba, corre de nuevo el sacerdote Elí, Elí, ¿vos me estás llamando? No, porque siento una voz que me dice Samuel, Samuel. Y Elí le dice, cuando escuches nuevamente esa voz, dile, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y es lo que nos falta hacer a nosotros. El Padre está provocando un despertar en sus hijos. Nos está convocando, nos está llamando de regreso. Que le podamos decir, aquí estoy, Señor. Háblame. Cuando el apóstol Pablo, Saulo, en su momento, tuvo ese encuentro con Yeshua, y Yeshua viene a romper el paradigma en su mente. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Señor, déjenme parafrasear eso, ¿no? Señor, ok, de ahora en más, ¿qué querés que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime y lo hago. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Padre, dime, háblame. Pero yo tener la disposición de que, Señor, lo que me digas, entonces lo voy a trabajar. Porque a veces pasa que, Señor, háblame, pero siempre y cuando sea algo que me guste, sea algo que tenga que ver para donde yo voy. O sea, Señor, háblame, pero en esta línea. Entonces, cuando eso pasa, entonces el Señor dice, ¿para qué te voy a hablar si no tenés la intención de llevar a cabo aquello? Entonces, Señor, háblame, pero yo tener la disposición en mi corazón de Señor, enséñame y voy para ese lado. Si me doy cuenta que estoy en la dirección opuesta, corrijo mi camino y vamos para donde tú me estés mostrando. Con eso tiene que ver el despertar que el Señor está provocando a sus hijos. Despertar en el sentido de que te das cuenta de que estás yendo en la dirección opuesta. Y me aferro a mi papá para que me redirija. Como el GPS, ¿no? Cuando doblás para el lado que vos querés, la voz empieza con recalculando y te vuelve a ese lugar donde decidiste doblar para el otro lado y te lleva de vuelta a ese lugar para que esta vez dobles bien. De la misma manera hace Dios con nuestras vidas. Quiere hacer un recalculando, quiere redirigirnos. Salmos 32:8, te voy a enseñar el camino por el que tienes que andar. Y yo cuando parafraseo aquello digo, claro, porque yo iba por otro camino. Entonces el Señor dice, te voy a mostrar el camino, porque no es por ahí. Entonces te voy a mostrar por dónde, para que podamos tomar el camino correcto, tomar la dirección correcta, para poder llegar a buen puerto. Para que en tu vida y en mi vida consigamos que se manifieste aquello que tenemos que ser, aquello que Él ya determinó para vos, para mí. Encontrarnos con su voluntad, con su diseño, con lo que Él habló, con lo que Él dijo, y poder ver los frutos de todo aquello. ¿Sí? Maravilloso. Gente, a seguir repasando, a seguir estudiando, a seguir indagando, a seguir encontrando los secretos que nuestro Padre nos dejó acá adentro. Estar abiertos a que Él nos enseñe y nos redirige. ¿Sí? Les mando un abrazo enorme, gracias por estar ahí. Bendecido Shabbat para cada uno de ustedes. Pásenlo más que bien. Un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho y recuerden, viernes a la noche, 9 de la noche, sábado a la mañana, 9 de la mañana, ¿sí? Nos encontramos nuevamente por acá. Un abrazo gigante, bendiciones. Adiós. Chao, chao.